Transferencia y contratransferencia. Transferencia en psicoanálisis. Freud la descubre a fines del siglo XIX, 1995 y 1905, mientras trabajaba con sus primeras pacientes histéricas, casos como Dora o Anna Freud. Freud notaba que las pacientes desarrollaban amor, enojos, celos, dependencia, rechazo hacia él, sin motivo real. Al inicio se veía como algo bueno o malo. Inicialmente Freud lo veía como un obstáculo. Al comienzo Freud pensaba que la transferencia era un problema porque interfería con el análisis hacia que el paciente se enamore, provocaba resistencia, generaba distorsiones en la relación. Freud decía que la transferencia es la resistencia más fuerte, es decir, era vista algo negativo que provocaba desviar la terapia. Luego Freud se da cuenta de que es la clave de la cura. Poco después Freud entiende algo fundamental: no hay psicoanálisis sin transferencia. Es decir, lo que el paciente repite con el analista es su conflicto inconsciente, y solo repitiéndolo puede hacerlo consciente y cambiarlo. Freud entonces pasó a decir que la transferencia no solo es una resistencia, es también el motor del tratamiento. ¿Cómo ven las escuelas modernas? Hoy se entiende que la transferencia es un proceso natural, ocurre en toda la relación humana, no es solo repetición del pasado, también es creada por la relación actual. Es útil para explorar la vida emocional del paciente. Las escuelas actuales, relacional, insertejutiva, kleiniana, lacaniana, etc., todas trabajan la transferencia como el centro del análisis, aunque con matices. La transferencia nace en la infancia y se basa en las primeras relaciones afectivas. Puede ser positiva o negativa, pero no es buena ni mala. Es un fenómeno inevitable. Hoy es considerada la vía principal para acceder al inconsciente y transformar patrones emocionales. Transferencia. La transferencia es el proceso por el cual el paciente proyecta sus emociones, deseos, expectativas y patrones de relación del pasado, usualmente en la infancia, hacia el terapeuta. No es algo consciente, sucede automáticamente y revela cómo el paciente aprendió a relacionarse con figuras importantes: madre, padre, cuidador. ¿Qué puede transferir en un paciente? Amor, cariño, gratitud, el terapeuta es perfecto. Rabia, resentimiento, rechazo, el terapeuta no me entiende. Si no me Ansiedad, miedo al abandono. Si no me escribe rápido, seguro ya no quiere atenderme. Dependencia, solo usted puede ayudarme. ¿Por qué es importante? Porque la transferencia muestra los conflictos inconscientes del paciente, el terapeuta lo observa, lo interpreta y ayuda a que el paciente lo comprenda. Ahí ocurre gran parte de la cura. Contratransferencia es la reacción emocional del terapeuta hacia el paciente. Puede incluir sentimientos del propio terapeuta activados por la historia, estilo o necesidad del paciente. Es normal y necesario. Lo importante es que el terapeuta la reconozca y la use clínicamente, que no actúe impulsivamente. Tipos de transferencia. Contratransferencia clásica: reacciones del terapeuta basadas en sus propios conflictos no resueltos. Contratransferencia totalista: respuesta emocional que surge por la dinámica real del paciente, no por problemas del terapeuta. ¿Por qué es útil? La contratransferencia puede indicar cómo se sienten otras personas con ese paciente, qué dinámica el paciente está intentando recrear, qué roles conscientes quiere asignar el terapeuta. El terapeuta lo usa para comprender, no para reaccionar. Experiencia positiva. Paciente: me encanta venir aquí, usted es tan sabio, siento que solo usted me entiende de verdad. El paciente transfiere al terapeuta la imagen idealizada de un cuidador perfecto. Transferencia negativa. Paciente: usted no está entendiendo nada, igual que mi papá, nunca escucha. Es el terapeuta el que no escucha, no es el terapeuta el que no escucha, es un patrón antiguo que reactiva el paciente. Contratransferencias clásicas: el terapeuta siente irritación con un paciente sin razón clínica porque el paciente le recuerda a su hermano con quien tiene conflictos. Si no lo conoce, puede responder desde su propio problema. Si no lo reconoce, puede responder desde su propio problema. Transferencia actual. El paciente llega tarde siempre y minimiza al terapeuta. El terapeuta siente molestia. Esa molestia refleja lo que otras personas sienten ante ese paciente e información útil. ¿Cómo trabaja el terapeuta con ambos procesos? Con la transferencia observa el patrón repetido, lo interpreta con el paciente, lo conecta con las relaciones pasadas, lo usa para que el paciente comprenda cómo repite su historia. Con la contratransferencia se da cuenta de lo que siente, se pregunta: ¿esto es mío o del paciente? Usa esos sentimientos para entender el vínculo, mantiene el encuadre profesional. Caso clínico: un paciente de 42 años, Luis. Motivo de la consulta fue dificultad para delegar, irritabilidad, problemas con la autoridad. Luis creció con un padre crítico, autoritario, perfeccionista, que quería que todo lo haga a la perfección. Él aprendió a mantenerse perfecto para evitar humillaciones. En la adultez controla todo en el trabajo, se irrita cuando otros hacen otras cosas, como él quiere que evitar mostrar vulnerabilidad. Él va a consulta porque su novia le dice: contigo uno se siente que siempre está siendo evaluado. El comienzo del proceso terapéutico. En las primeras sesiones Luis se muestra rígido, indistante, nunca llega tarde, pero siempre mira el reloj.
Dice frases como: lo que usted dice tiene sentido, pero ¿podría explicarlo mejor? No lo veo tan claro. Ahí comienza la transferencia. Luis empieza a tratar al terapeuta como si fuera un alumno incompetente o un empleado que debe o rendirles cuentas. Esto es una transferencia negativa, basada en el padre crítico. El terapeuta le dice: quizás esa reacción descontrol aparece cuando sientes incertidumbre. Luis, suspirando: no exactamente, creo que usted está simplificando las cosas. ¿Tiene algún argumento más serio? Aquí se observa la descalificación, superioridad defensiva, necesidades de tener el control, entre paréntesis, como frente al padre, para no ser humillado. En realidad es miedo profundo a sentirse vulnerable. La contratransferencia. El terapeuta empieza a notar algo en sí mismo, sensación de tensión, deseos de defender su punto de vista para demostrar que sabe, que sabe momentos de dudas sobre su intervención fue suficiente inteligente. O sea, tiene momentos de dudas porque no sabe si su intervención fue suficientemente inteligente. En un momento se sorprende pensando, aparece que tiene que convencerlo de todo. Esta contratransferencia le revela que está entrando en el papel que Luis asigna a los demás, alguien que se siente evaluado, insuficiente o baja presión. Momento clínico importante. En una sesión, Luis corrige por tercera vez una interpretación del terapeuta. El terapeuta, consciente de que su contratransferencia, decide intervenir con firmeza, pero sin confrontación agresiva. Nadie que muchas veces siente que le digo que no es suficiente o no alcanzo su estándar, me pregunto si también le ocurre fuera de aquí, como si habitara en un mundo donde si no controla todo puede sentirse expuesto, juzgado. ¿Qué siente cuando yo no hablo exactamente como usted espera? Luis se queda en silencio, baja la mirada. Es que si no controlo siento que me van a destruir, como aquí aparece el núcleo emocional escondido detrás del control. Evolución. Las semanas después, Luis comienza a reconocer su necesidad defensiva, de control, puede hablar del medio infantil al juicio y a la humillación, se permite momentos de vulnerabilidad sin atacar y corregir. En la terapia deja de sentirse evaluado, el terapeuta deja de sentirse evaluado, usa la contratransferencia como brújula, sostiene el encuentro sin caer a la distracción intelectual. Se ve que se ve en estos casos. Transferencia negativa. Luis proyecta en el terapeuta la figura de padre crítico. Lo trata como alguien inferior que debe ser corregido. Contratransferencia, terapeuta. El terapeuta siente presión, duda, necesidades de aprobarse. Es decir, siente lo que Luis hace a sentir y lo que él vivió de niño. Ahora les voy a hablar sobre una pequeña conclusión sobre el tema. La transferencia y la no transferencia. La transferencia y la no transferencia son dos procesos centrales en el psicoanálisis porque revelan cómo la historia emocional del paciente vuelve a hacerse presente dentro del espacio terapéutico. La transferencia surge de los primeros vínculos de la infancia y aunque al inicio Freud lo consideró un obstáculo, pronto comprendió que es precisamente esa repetición, ya sea en forma de amor, rechazo, idealización o conflicto, donde el paciente muestra de manera viva sus patrones afectivos más profundos. Lo que antes fue un problema técnico se convirtió en la vía principal para acceder al inconsciente. Del mismo modo, la contratransferencia, que antes se veía como un error del terapeuta, hoy se entiende como una herramienta valiosa. Las reacciones emocionales del analista permiten comprender qué posiciones o sentimientos el paciente despierta en los demás y cómo esos vínculos se repiten sin que lo tome. Cuando ambos procesos se manejan de manera ética y reflexiva, no solo ayudan a interpretar el pasado del paciente, sino que ofrecen un espacio donde esas dinámicas pueden ser vistas con claridad por primera vez y por lo tanto transformadas. Así la relación terapéutica se convierte en un laboratorio emocional donde el paciente puede revivir, comprender, reelaborar sus modos de amar, de defenderse, de confiar y de relacionarse. En definitiva, la transferencia y la contratransferencia no son errores del proceso, sino el corazón mismo del trabajo clínico, porque permiten que lo inconsciente se vuelva consciente y que lo repetido pueda finalmente cambiarse. Gracias.